Hola. Buenos días. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar de oncología. Ahora tendremos la presentación del doctor Marcio Mitsuru Saito, uno de los pioneros de la tecnología de contraste. Él tiene una amplia experiencia en publicaciones científicas y el tema es muy fuerte en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Marcio, por la presencia. Y antes de comenzarmos con la presentación, voy a llamar a Alejandro que dará algunas informaciones técnicas para que disfrutes mejor el evento. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Yo soy técnico de traducción. En este momento ustedes van a encontrar en la parte de abajo de la pantalla de Zoom un botón que dice interpretación. Tiene la forma de un globo terráqueo. Van a seleccionar el idioma que desean escuchar, tanto inglés como español. Vamos a tener interpretación de idiomas en simultáneo. Esto quiere decir que las personas que hablan en inglés, ustedes van a escuchar totalmente la traducción al mismo tiempo. No siendo más, espero que tengan un buen día y estaré recordándoles esta misma información por medio de un chat para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Doctor Marcio, así que quieres, estamos listos. Okay. So good afternoon, everybody. Buenas tardes. Primero, gracias al equipo de GE Healthcare por la invitación. Estoy muy emocionado de hablar de esta tecnología que se llama la mamografía de contraste mejorado. Hoy vamos a hablar del concepto, la técnica, indicaciones y limitaciones. Bueno, estas son mis revelaciones. Ahora sabemos que en el tamizaje de mamografía ayuda a una detección temprana. En la sensibilidad mamográfica y la especificidad varía dependiendo de la edad y el tipo de cáncer de seno. Como se ve en este gráfico de este artículo de Koch y otros, podemos ver la densidad mamográfica puede variar de 98% hasta 48% en un seno extremadamente denso. Y sabemos que el riesgo de cáncer de seno se conoce que es 4 a 6 veces más alto en mujeres comparado con mujeres con unos senos más gruesos. Ese tejido tiene un efecto en la detección de cáncer, la superimposición o el sobrepaso del tejido del seno puede incrementar el porcentaje de intervalos de cáncer y también representa un factor de riesgo independiente en el desarrollo del cáncer de seno. Por esas razones, varios artículos y guías y sociedades han estado pidiendo o recomendando ese tamizaje suplementario, sea con DMT o ultrasonido o con un MRI para determinados pacientes. Sin embargo, sabemos que el MRI de seno es muy costoso, no siempre está disponible. Tiene contraindicaciones específicas de los ganchos magnéticos, marcapasos, fobia, claustrofobia. Un examen de buena calidad no siempre está universalmente disponible. Tiene una curva de aprendizaje bastante larga para la mayoría de radiólogos y la especificidad y las tasas de altos positivos a veces no siempre son tan buenas. A comienzos de la década del 2000, no siempre primero se desarrolló en el mamografía mejorada. El paciente estaba posicionado en la unidad de mamografía. No se presionaba incluso antes del agente de contraste, así que el seno era una imagen IMASC
y mientras estaba siendo presionado y se inyectaba el agente del contraste de forma intravenosa y luego una serie de imágenes de inyección con intervalos de 1 minuto. Esa primera tecnología no se está usando más porque solo un seno era imagen en una sola posición. Había muchos artefactos debido al movimiento de efecto, porque la paciente se sentía cansada, ya llevaba mucho tiempo ahí y había un malestar en el seno y ya no se usa más. Ahora lo que usamos se llama la mamografía de contraste mejorado. Es una tecnología nueva. Pasó de la mamografía de película, el Full Field Digital Mammography, el FFDM, luego el telescopio y luego la LCM, que es la de contraste mejorado. Esta es una combinación de la mamografía digital con el agente de contraste intravenoso, que nos da a los radiólogos una evaluación morfológica con lo que llamamos imágenes de baja energía, que tienen el mismo valor diagnóstico que una FFDM, y también nos da una evaluación funcional de la combinación que muestra áreas de la mejora. Se puede hacer inmediatamente con la misma incidencia, con el EMLO. Esto permite una mejor comunicación y entendimiento entre radiólogos y los personal clínico y cirujanos, porque ya están relacionados con el FFDM, así que es fácil para ellos entender la tecnología. La curva de aprendizaje es más baja para los radiólogos y tiene un tiempo de imagen más corto, algo entre 7 y 10 minutos. Lo que tiene que ver con la técnica, me han preguntado mucho, especialmente los mastólogos y los cirujanos, si es suficiente inyectar el agente de contraste y luego hacer la mamografía y hacer el contraste, pero no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque los rayos X y la imagen de contraste de la mamografía, la unidad de mamografía, tiene un nivel de energía que está debajo del borde K. Si solo se inyecta el agente de contraste ionizado en la mamografía, va a tener esta imagen. Así que esta imagen es una paciente con el agente de contraste ionizado. No hay mejoría de contraste porque el nivel de la energía de la unidad de mamografía está debajo del borde K y no se va a ver el iodo. Así que se necesita un filtro extra, que es este Popper filter, que tiene amolidano, y con este filtro tengo mayor energía de rayos X por encima del borde K. No obstante, como tiene un KB alto, tiene un contraste bajo. Así que no es para radiólogos tanto. Es una imagen que llamamos una imagen de alta energía. Y no sería tan confiable para los radiólogos porque el nivel de energía es más alto. Así que necesitamos un software adicional para ver el contraste de la energía baja y la alta y se recombina en una imagen. Y eso nos permite interpretar y ver todas las áreas de la mejora. El protocolo con el que trabajo en el hospital en Sao Paulo, trabajamos siempre con el paciente primero. Siempre le damos la bienvenida,
Le hacemos un cuestionario de sus alergias y luego la enfermera le hace una IV, una inyección de IV intravenosa y hace el agente de contraste igual al CT, 1.5 milímetros por kilogramo, la tasa de infusión 3 milímetros por segundo. Para el momento en que empieza a inyectarse, empieza el reloj, así que aproximadamente son 2 minutos y el agente de contraste puede circular en el cuerpo de la paciente. Tras 2 minutos, se hace el examen. En mi hospital tenemos el protocolo siempre. Empezamos con una lesión sospechosa, un paciente de cáncer. Hacemos un MLO y un CC. Después de eso, hacemos un CC, un MLO del otro seno y un MLO del seno inicial. Lo hacemos así para poder mejorar y obtener lo mejor de la máquina con el tiempo que tenemos. Como podemos ver, esta es la imagen de baja energía, la de alta energía y luego las combinamos, la imagen combinada. Es sencillo, es fácil y es rápido, baja energía, alta energía y luego recombinada. Luego de que termina el protocolo, el paciente está en recuperación, en observación en el hospital por aproximadamente 10 a 15 minutos para alguna corrección. Así que tenemos varias indicaciones. Vamos a ver cada una. La primera es la evaluación. Este es un buen artículo del doctor de Egipto, Helal, el doctor Helal. Ella estudió 7 pacientes con la historia de tratamiento de cáncer de seno. Anormalidades en el seguimiento del mamograma, lesiones, masas con lesiones, áreas de distorsión, asimetría focal o microcalcificaciones sospechosas. Y lo que obtuvo son buenos resultados, como se puede ver. Sensibilidad para el FFDM, 50%, y para la de CM es de 91%, especificidad de 22%, pasó al 75%. PPB pasó de 37.7 al 77.5. El NPB pasó al 90 y la precisión pasó al 82.8. El contraste tiene mamografía. Esa mamografía de contraste se puede usar junto con la tradicional. Podemos ver en esta imagen, en este caso, esta es una paciente de 50 años de edad que está en tratamiento de cáncer de seno, del seno derecho. Aquí podemos ver en la FFDM, podemos ver alguna distorsión. Y podemos ver acá unos nódulos sospechosos. En la de contraste, la CM, podemos ver no solo la mejora de esos linfonodos sospechosos, sino un nódulo aquí. Este fue una biopsia y fue un carcinoma invasivo. Esto está correlacionado con el MRI que se hizo dentro de 7 días, así que se puede ver que le va a dar la misma información. La siguiente indicación es la evaluación de multifocal de lesiones. Ese es un artículo de radiología. Son 99 pacientes de cáncer, sensibilidad de 93% y 93%, así que es casi lo mismo. Hay lesiones adicionales, más o menos lo mismo, 61%. Sin embargo,
el valor de contraste fue más alto que el de seno, el MRI de seno. Así que 52% a 29%. Así que se reduce el número de falsos positivos sin reducir la sensibilidad. Así que esto puede reducir adicionalmente las biopsias, lo que va a resultar en un mejor tratamiento definitivo. Así que podemos ver, es una paciente de 68 años. Así que en la imagen de baja energía, aquí se puede ver una masa densa con especulación. También podemos ver microcalcificaciones en el cuadrante del seno derecho. Así que podemos ver para nuestra sorpresa, no solo el hallazgo mejorado, el enfoque de microcalcificación, donde no podíamos ver nada acá, en las imágenes de baja energía, también había otra masa para 3 tipos de cáncer. Tiene un carcinoma invasivo, un DCIS para la macrocalcificación y también un carcinoma invasivo que no se veía en la imagen de baja energía. Aquí está en lo correlacionado, que es casi lo mismo. Otra indicación para estas lesiones palpables. Esta es una paciente de 41 años, un nódulo palpable para la región del seno derecho. Así que en la imagen de baja energía podemos verlo, no podemos verlo, pero el paciente también tiene un seno denso. Así que se le hizo la CM y lo que vimos fue no una, sino 2. Hay una lesión palpable y hay otra lesión en la parte posterior del seno derecho que no podemos ver en las imágenes de baja energía. Así que ambas lesiones tuvieron biopsia y volvieron como un IDC de un carcinoma invasivo. Este es el MRI en la misma semana. Podemos ver claramente que se pueden ver ambos tipos de cáncer. Otra indicación de la Clínica Mayo de Estados Unidos. Evaluó 88 pacientes. En términos de comparación de la FFDM, la mamografía de contraste también, y lo que vio fue el coeficiente de relación que era muy alto para la para la CM. Así que para el FFDM era 1.59 para el ultrasonido y fue 0.85 para la CM. Para la diferencia de tamaño, la media, la desviación estándar fue para la histopatología frente a las tecnologías de imagen fue la FFDM. Tuvo una diferencia de menos 1.3 milímetros. El ultrasonido tuvo una diferencia de menos 2.8 y la CM tuvo una diferencia de más 2.9. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, esta es una paciente de 47 años con una lesión en el seno izquierdo
Aquí las imágenes de baja energía podemos ver claramente, sin dificultad, una masa irregular con una infección cutánea sin problema, y se ve y se mide. Sin embargo, con la CM, para nuestra sorpresa, la lesión fue mayor de lo que parecía. Y esto se confirmó no solo en patología, sino también en el MRI. Y era un carcinoma invasivo. Otro indicador de contraste de la evaluación para quimioterapia neoadjuntiva. Este es un grupo de estudio de 54 pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de seno. Se hizo la CM y el MRI se les hizo antes y durante la quimioterapia. El CM predijo una respuesta patológica completa mejor que el MRI con un coeficiente de 0.81 para la CM y 0.59 para el MRI. Ambos métodos tienden a subestimar la extensión real del tumor residual, con una media de 4.1 milímetros y 7.5 milímetros para el MRI de subestimación. En la valoración de la respuesta completa, la sensibilidad y la especificidad fueron de 100% y 84% para CM y más bajo, 87% y 60% para el MRI. Así que podemos ver en este ejemplo, es el paciente de 57 años con un foco de macro clasificaciones. En la, no me las muestra acá, pero podemos ver es el cuadrante del seno izquierdo y podemos ver en las imágenes de baja energía un linfoma sospechoso. La CM podemos ver un área no nodular con una mejora, una distribución del segmento. Después de la quimioterapia, fue una respuesta completa que fue confirmada por patología, por el MRI de seno. Y finalmente, no menos importante, desde que empezamos a hacer esta CM, comenzamos a desarrollar una alternativa para procedimientos guiados. Esta es una paciente de 34 años, una historia de síndrome. Aquí podemos ver que el paciente tiene diferentes nódulos que se puede ver con el MRI de seno. Como ha mutado y es una paciente de alto riesgo, tenemos que hacer una biopsia de uno de estos ganglios, así que lo hicimos con una jeringa guiada por la mamografía de contraste. Nos ahorró tiempo y dinero y es más cómodo para la paciente. Y los resultados son una tipia epitelial plana que fue confirmada por la mastectomía también. Los datos estadísticos iniciales fueron muy promisorios, muy buenos. Como este artículo, se estudiaron 52 pacientes con diagnóstico de cáncer de seno y hicieron un análisis de el rendimiento de la FFDM, CEM y MRI y vieron la sensibilidad del 96% que fue muy alta para la CMM y el MRI, el PPV de 97% para el CM y un PPV de 85% para el MRI. Así que como conclusión se dice que el
CMEM puede sustituir al MRI en algunos casos específicos. No obstante, estos estudios iniciales fueron casos, digamos, muy seleccionados y pues estaban sujetos a una subjetividad. Otros estudios más recientes concluyeron que la sensibilidad va del 93 al 100%, lo que es igual muy alto. No obstante, la especificidad puede ir del 41 al 94%. Entonces, siempre hay un espacio para mejorar. Datos más recientes como este metaanálisis, que tiene que ver con 18 estudios, encontraron una sensibilidad estimada de 0.89 y una especificidad estimada de 0.84. Es mucho mejor. Y esta CM ha mostrado sensibilidad optimista para el diagnóstico de cáncer de seno y puede ser considerada una tamizaje inicial para un diagnóstico inicial de cáncer de seno. Ahora vamos a hablar de un poco de las limitaciones del CM. Primero, lo más importante es el posicionamiento. Lo que quiero señalar no es que no importa qué tan avanzado sea una tecnología, puede ser DBT o el CM, aún sigue siendo una mamografía. Así que los fundamentos siguen prevaleciendo y siguen siendo muy importantes. El posicionamiento sigue siendo muy importante porque no importa qué tan avanzado sea la tecnología, si no hay buen posicionamiento, si no pone la lesión en la unidad de mamografía, pues no se va a ver. Y esas lesiones se pueden perder, no se pueden detectar por mal posicionamiento, por ser áreas difíciles o el campo de visión reducido, por ejemplo, comparado con el MRI de seno. Yo, en este caso, es una paciente de 40 años con un nódulo palpable en el seno derecho. En las imágenes de baja energía no vemos mucho. Básicamente, porque tiene un seno muy denso y es muy periférica, entonces. La misión se ve bien con el ultrasonido, se ve que es una masa irregular con una contextura heterogénea. Pero en la CM fue difícil verlo porque está en una ubicación muy difícil, es muy posterior. Y si retrocedemos a las imágenes de baja energía, hay espacio para mejorar ahí. En lo que tiene que ver con el posicionamiento del seno. Si el seno estuviera un poco mejor, tal vez podríamos ver el nódulo, pero dada la ubicación, la localización, no es la posición óptima, no se ve la lesión en las imágenes combinadas. Para comparar, podemos ver mejor en el MRI porque naturalmente tiene un campo de visión más amplio comparado con el CM. Este es otro caso, una paciente de 28 años de edad con una masa palpable en el seno derecho. No vemos nada porque es un tejido de seno muy denso y también por el posicionamiento que se puede mejorar. Entonces, podemos ver fácilmente la lesión en el ultrasonido de seno y cuando lo hicimos con el CM, la lesión no se veía bien, por lo que ya mencioné antes. Y en comparación, se ve bien fácil en el MRI, porque tiene un campo de visión más amplio. Otra limitación es la interpretación. Hasta ahora, en el léxico del VIRATS no hay léxico para esto. Lo que yo hago cuando en mi ejercicio es una combinación
de los descriptores mamográficos de las imágenes de baja energía y descriptores de MRI en las imágenes recombinadas. Este es otro paper del doctor Mahilal de Egipto, así que ya aplicó el MRI con ese léxico del contraste, con el CMM, estudió 261 lesiones y vio que el mayor PPV para forma irregular fue el 92%. También que no era posible excluir la malignidad para lesiones redondas o ovales, y el NPV solo fue el 44.9%, y el mejor diagnóstico de rendimiento para los márgenes fue márgenes no circunscritos. Así que podemos verlo acá. Tenemos una masa redondo, un fibroadenoma. Tenemos una masa oval, que fue un carcinoma invasivo, y tenemos diferentes masas irregulares, dentocarcinoma invasivo. Aquí tenemos una masa circunscrita, que es un IDC, y dos ejemplos de no circunscrito, de masas, un margen irregular, y ambos fueron IDCs. Lo que tiene que ver con la mejora interna, el patrón es que ahí va especificidad de solo 58% y un valor predictivo negativo de 40%, así que la mejora RIM no era confiable para la malignidad predicta. 16% de las lesiones malignas mostraron una mejoría homogénea, así que son falsos negativos. Y las conclusiones, ella vio que una masa irregular, márgenes no circunscritos y la mejora heterogénea interna son los descriptores con la mayor tasa de malignidad. Y eso es lo que yo hago en mi ejercicio diario. Entonces, tenemos dos ejemplos. El primero es heterogéneo y el posterior es homogéneo, mejora. Ambos son IDC. Aquí tenemos varios masas heterogéneas, tumores, y aquí tenemos un RIM, una mejora para un IDC. También 81 lesiones clasificadas como no mejora de masa. Así que la distribución mostró un porcentaje de asociación con malignidad con PPV 74.1%. Los patrones de mejora interna más indicativos de malignidad fueron heterogéneos y agarrados. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos diferentes focos con DCIS. Aquí tenemos lineares con DCICS. Aquí tenemos segmentales, distribuidos segmentalmente con no mejora de masa, que son IDC más DCIS. Aquí tenemos regional, que es una fibrosis estromal. Otra limitación del CM. Este es un paper del Hospital Memorial en Nueva York. Estudiaron 278 pacientes y evaluaron la extensión del BPE, ambos en el CM y en el MRI. Evaluaron el acuerdo interlector en la evaluación del BPE y también la asociación de factores clínicos y el BPE. Estos son los resultados. Encontraron para la categorización de CM y MRI tenemos ambas tecnologías
Para mujeres en periodo posmenopáusico, también el tratamiento hormonal para el cáncer de seno, efecto antiestrogénico y el tratamiento de radioterapia. También vieron la ausencia de una clara relación entre BPE y la fase del ciclo menstrual, tanto para la tecnología CEM como MRI. Y también un más alto contraste BPM-CM asociado con una densidad de seno aumentada. Acá tenemos un ejemplo leve, moderado y marcado. Papers más recientes evalúan este uso del CMM. Se analizaron 202 pacientes. La mayoría estaban en el estado posmenopáusico. Los senos más grandes de edad mayor con estado premenopáusico sin historia de terapia endocrínica estaban significativamente asociados con un alto BPE. Y no hay asociación entre BPE y la fase del ciclo menstrual para pacientes premenopáusicos. El Interreader Agreement en general de BPA fue moderado y había algo sustancial para la densidad de tejidos. Pero los datos de este tema es algo conflictivo. Estos artículos son recientes, son de este año. Se estudiaron más de 200 pacientes. La mayoría de los pacientes estaban en etapa premenopáusica y la mayoría de ellos estaban en los días de 8 a 14 del ciclo menstrual y de 15 a 21 del ciclo menstrual. Y el 28% de los pacientes estaban en la etapa posmenopáusica. Y para la clasificación del BPE, estudiaron cualitativamente, pero también cuantitativamente. Y lo que vieron es que cualitativamente el BPE no fluctuaba significativamente de acuerdo a los tiempos del ciclo menstrual. Lo que midieron cuantitativamente fue que esto afecta el BPE como el máximo y el mínimo píxel, valores de píxel en el RBI fueron significativamente más bajos en los días 8 a 14 y luego en los días 15 a 21. Así que para conclusión, vieron que el BPE se afecta por el estado de la menstruación y el ciclo de tiempos menstrual. Y se recomienda que el CM no se debe hacer en los días 15 a 21 del ciclo menstrual, sino que preferiblemente debe hacerse de los días 8 a 14. Así que podemos ver este ejemplo. Este es un paciente que hizo 3 CMs en 3 diferentes periodos de tiempos, en 3 intervalos, para diferentes ritmos. Día 7, mínimo de BPE. Luego, en otro día, el día 2 del ciclo menstrual, podemos ver que está marcado el BPE. Y luego, estaba en el 9º día del ciclo menstrual y se puede ver que el BPE está muy reducido. Ahora podemos ver que hay alguna asociación con el ciclo menstrual. Otra limitación son los artefactos. Tenemos algunos artículos que abordan este tema.
Hay algunos. El más común es el seno a seno, es el más común. Es en forma de C, blancuzco, o un arco cerca del borde del seno. Es una irradiación irregular, exploratoria. Aquí podemos ver el artefacto, como se dije, es en la zona blanca, en forma C, que tiene que ver con esa radiación dispersa, que tiene que ver con el tejido del seno. El segundo es el ripple. Son líneas onduladas, delgadas, blancas y negras, que se sobreponen sobre el seno y dan imágenes MLO en la parte inferior del seno, y se le puede atribuirse al paciente, al movimiento del paciente para adquisiciones de energía baja y alta. Puede tener que ver con respiración, movimiento o incluso el movimiento cardíaco. Aquí podemos ver el artefacto de onda en estas líneas como onduladas, blanco y negro, y se puede ver acá en la parte inferior del MLO. El siguiente es la línea axilar. Es una línea bien definida que va por la axila y se usa bilateralmente y solo en las imágenes MLO. Tiene que ver con el uso de una mamografía pequeña. Aquí podemos ver la línea axilar. La siguiente es el artefacto de línea de la piel. Es la mejora del contorno de la piel. Así que es fácil diferenciar, porque la correlación con las imágenes de baja energía nos permite seguir caracterizando como un artefacto y no como un hallazgo patológico, porque la piel en las imágenes de baja energía es más patológica. Esta es la línea de la piel. Usualmente se ven segmentos. No está mejorando toda la piel. Otra limitación importante o efecto es el efecto de contaminación ionizada. Es la contaminación que pueden tener los técnicos, y puede ir al seno y puede llegar a las imágenes recombinadas. No obstante, se puede ver que la mejoría es mucho más alta de las que les he mostrado. Y si sospechamos que hay un artefacto contaminante ionizado, podemos durante el examen limpiar la piel y podemos repetir esa mamografía de contraste y se puede ver que ese efecto desaparece. Entonces, como conclusiones, lo que yo quisiera señalar es que la CEM es una tecnología nueva, es más sencilla y potencialmente tiene mayor accesibilidad. Es siempre obligatorio tener una buena posición. Tiene costos más bajos de implementación, de mantenimiento y de hacer el examen. Tiene una curva de aprendizaje más rápida para los radiólogos. Nos permite una comunicación más fácil con el personal médico y cirujanos. Tiene una sensibilidad y especificidad aceptables y se puede usar para pacientes con contraindicaciones para MRI. Eso es, muchas gracias.
Ahora puedo responder a sus Muchísimas preguntas. gracias, doctor Marcio. Tenemos acá un par de preguntas. Voy a empezar, déjame ponerla acá. Tenemos una acá de doctora Flavia Sarkis, que habla, me interesa que el doctor Saito explique que, si bien no es ordinario, se puede realizar en pacientes con implantes mamarios. Hi, Dr. Flavia. How are you? Well, usually it's not Usualmente the major indication to perform contrast mammography on patients no se debería hacer en CM breast implants due con to pacientes con implantes mamarios However, debido a la if dosis, they need, pero para pacientes que like I necesiten, showed you, they como les need mostré, a contrast enhanced exam. un CM, un examen de For any contraste, reason they have por cualquier contraindication motivo, for breast MRI, tienen contraindicaciones para el MRI, al menos en nuestras instalaciones. Hacemos la CM porque sabemos que sus ganancias se justifican con el CM. Así que si la paciente necesita, se hace, sí se hace. Perfecto. Tenemos otra acá de Claudia We Basaure. have a- Tuvo muchas reacciones alérgicas tardías post-examen. No, actually, that's a very good question. I didn't address that during the buena pregunta, no hablé de eso durante la charla. allergic reactions are really Las reacciones alérgicas son mínimas. had a handful of cases. Tuvimos algunos casos. We now have performed almost 1,000 Ahora cases, and tenemos unos 1000 casos ya we had not y even no hemos tenido 5, not even 10 ni siquiera 10 reactions, and of them reacciones are all, alérgicas. very minimal. I'd like Todas to son point mínimas. out that in our facility, Yo quisiera decir que en nuestras instalaciones nosotros básicamente yo hago todas estas CMs, estas mamografías y siempre me quedo dentro del cuarto de mamografía porque yo quiero observar de cerca y estar muy al tanto si el paciente va a tener una reacción alérgica. Pero siempre somos muy precavidos en ese aspecto. Así que siempre estoy dentro de la sala de mamografía y con el técnico, no solo por ellos, sino también uno puede encontrar lesiones bilaterales, colaterales que no se esperaba. Así que el radiólogo necesita tomar una acción muy rápida. Si queremos incidencias extra, tenemos que decirle al técnico de inmediato, porque tenemos una ventana muy estrecha de 7 a 10 minutos para decir lo que queremos. Por eso, yo siempre estoy dentro de la sala de mamografía. Okay. Vamos para una más de José Luis Velázquez. ¿Para qué se usan tantas proyecciones a 1, 3, 5, 7 y 10 minutos? ¿No es suficiente una sola proyección post o traste? ¿No aumenta eso la dosis de radiación? Well, you need you need both Se CC necesitan ambos, el CEM y la de baja energía, para localizar la lesión, básicamente por eso es. Lo que tiene que ver con las dosis de radiación, estudios más recientes han visto que puede incrementar hasta 80% de la dosis, pero esto sigue siendo bajo la dosis aceptable, que son 3 miligramos por imagen. Incrementa la dosis de radiación, pero sigue estando dentro del rango aceptable por la FDA. Ok, tenemos una acá, está anónima, no hay nombre, pero vamos, que creo que es una pregunta muy frecuente.
Otra cosa que pasa en Latinoamérica es que los mastólogos en conjunto con los oncólogos siempre van a preferir una resonancia y biopsiar. La pregunta del millón, ¿cómo hacemos para recomendar este tipo de tecnología? Well, I think the major thing is Yo what creo que lo principal es que lo que estamos haciendo es dar conferencias, enseñarle a la gente, mostrarle, regar la palabra, dar conferencias para los mastólogos, para los radiólogos, los residentes, los oncólogos, porque yo creo que eso hace la diferencia. Así que yo creo que ya depende de nosotros pasar la voz y convencerlos de que es una muy buena tecnología. Ok, una acá de María Ballarino. Me gustaría saber la correlación con ultrasonido. Las lesiones que hemos mostrado acá son de tamaño regular y me gustaría saber si son visibles en ultrasonido. yes, some of them are, some of them Algunas aren't. son visibles, otras no. When you can, Cuando visualize on the uno puede ultrasound, visualizar en el ultrasonido, a veces extent of the disease is better tiene que ver con la extensión the contrast enhanced de la tomography. enfermedad, se ve mejor con la CM. Así que You de las have dos formas some gains, very se va a important tener ganancias with contrast enhanced tomography. con la CM. Ok, una acá de Junior Torres. Lo que pasa con los pacientes con periodos menstrual irregular, ¿cuál es el mejor momento para estudiar? Well, in our facility, we always try to En do nuestra instalación siempre tratamos hacer el examen 7 entre el día 14th day of 7 a 14 del ciclo menstrual, por supuesto. treatment, Si la paciente in Brazil, it en is a Brasil very big country, it's a continental es un país country, muy grande de tamaño sometimes continental, the patient, entonces a veces los pacientes they don't have the money or no it's tienen el too dinero far away for them to come there. o están muy lejos para que vayan al Sometimes sitio, así que they are in a hurry for staging, están de so afán. in this case, they Entonces have irregular menstrual cycles. So tienen in those cases, ciclos irregulares menstruales, así que en esos casos we don't respect this 7 to 14 day. no nos seguimos por esa regla de los 7 al día 14, lo hacemos ahí mismo, de inmediato, porque creemos que entendemos It is better for the patient. que es mejor para el paciente hacerlo así. Depends on the Así que condition. depende If the patient del escenario. can Si el go back paciente or if puede the patient has a regresar o si la clinical paciente setting, has a clinical tiene un scenario that entorno can clínico, wait un escenario clínico en el for que pueda esperar optimal para timing in her menstrual el cycle, momento óptimo del we ciclo can menstrual, support to that. nos atenemos a eso, pero si We do no, it anyway. lo haremos de inmediato. Ok, la concentración del contraste recomendada para equipos GSI en Pristina es de 300 miligramos por decilitro. Utiliza otra concentración que tanto podría dar resultados subóptimos. ¿Qué alternativa de concentración se podría usar sin alterar resultados? Well, I've never read a research about this. Nunca he leído investigaciones sobre esto, pero lo que se puede hacer es que los investigadores usan concentraciones de 300 a 350 miligramos por mililitros. Así que alguna de esas dos puede ser suficiente para la CM. Yo, que yo sepa, nunca he leído un paper que hable de estas concentraciones con resultados diferentes en la CM. Así que yo no sabría cómo responder esa pregunta realmente. Ok. ¿Es recomendable hacer mamografía con contraste a todas las pacientes para evaluar las cicatrices espiculadas o nodular post-cuadrantectomía? So Dr. Maha Helal in her work found out La that doctora Maja en su trabajo vio que era muy bueno. Ella tuvo mejor sensibilidad y el PPV. No obstante, hasta ahora no tenemos directrices o guías para el uso de la CM como una herramienta de tamizaje en pacientes que han sido tratados para cáncer de seno, así que hasta ahora no tenemos estas guías
y no lo hemos usado para hacerle tamizaje a pacientes a ser tratados. Lo usamos solo para diagnósticos, como herramienta diagnóstica. Así que hasta ahora la CM no ha sido regulada como una herramienta de tamizaje para ningún caso. Perfecto. Tenemos muchas preguntas y solo nos resta 3 minutos. Vamos a contestar después todas por correo. Entonces voy a hacer la última hoy en la sesión y después las otras preguntas que no hemos contestado las vamos a enviar por correo. ¿Ok? Entonces aquí va la última pregunta. En mamografías diagnósticas, CSM, el protocolo de realización, lado de administración del contraste y lado de inicio de adquisición de imágenes, ¿pueden interferir en los resultados adecuados? In my opinion, En mi opinión, podrían, pero no he leído ningún artículo que lo enfoque porque los protocolos son heterogéneos y se toman los artículos de investigación que se han publicado. Cada centro tiene su propio protocolo, así que lo hace muy difícil estandarizar los resultados o incluso compararlos. Así que yo sé que hay un grupo de investigadores que están tratando de usar la CM con una adición, así que con suerte para el siguiente BI-RADS va a haber algo de CM y con suerte algo con el protocolo para que haya un protocolo entre los centros y desde ese punto podemos comparar los resultados y con suerte responder a esa pregunta, pero hasta el día de hoy no estoy al tanto de ningún artículo de investigación al tanto y hasta hoy no tengo ninguna respuesta clara, más que mi opinión que puede ser sí, que tal vez pueda afectar los resultados, tal vez. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marcio. Desafortunadamente llegamos al final de la sesión. Sé que el tema es muy interesante, relevante. Tenemos un montón de preguntas acá, entonces vamos a contestar por el correo. Y muchísimas gracias. Me quedo muy contenta por esta sesión y hablar de una tecnología tan importante en el avance del diagnóstico de cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctor Marcio, y a todos que han participado. well, thank you very much again Muchas gracias de nuevo a todo el equipo de G Healthcare por invitarme, por darme la oportunidad de este tema, hablar de este tema tan emocionante. Si tienen preguntas, me pueden no solo hacerlo a través del equipo de G Healthcare, sino a mí me pueden preguntar por LinkedIn, por Facebook o incluso en Instagram me pueden ver ahí y me pueden hacer preguntas. Y yo trataré de hacerlo mejor por responderlas. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Bye bye. Hasta luego.